Hola, bienvenidos al control estadístico de procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de control estadístico de procesos. Mi nombre es Oscar Carvajal y les doy una cordial bienvenida nuevamente a nuestra cátedra de control estadístico de procesos. Continuando con nuestro proceso académico, este video hablaremos del núcleo temático 3 en primera fase y después del núcleo temático número 4 y de la actividad sumativa correspondiente a este proceso. En esta primera parte, entonces hablaremos de la evaluación del curso, de la bibliografía recomendada y del tema del núcleo temático 3 que habla sobre los gráficos de control. Estamos en la semana número 2, desarrollando nuestra clase en vivo número 2, y hablaremos de la sumativa 2 como evidencia de aprendizaje. Lo realizaremos a través de un cuestionario y el instrumento de evaluación será un registro de observación que vale un 50% de la nota, que con la primera parte de la sumativa 1 y el ensayo que ya está desarrollando completamos el 100% de la nota. La competencia específica de este núcleo temático 3 habla de analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Hablaremos de lo que es en este módulo sobre el concepto estadístico de un gráfico de control, los tipos de gráficos, sean por variables o por atributos, la interpretación y análisis de los mismos, la inspección de calidad y los tipos de inspección. La bibliografía recomendada la tienen acá. Recuerden, no utilicen Wikipedia, Wikipedia, los personales o fuentes de inteligencia artificial. Son temas que detecto fácilmente y no son relevantes. Sin embargo, en la investigación que vamos a utilizar ahora, es un cuestionario que se basa básicamente en el temario que está colocado en el sistema. Por lo tanto, deben acudir a esa fuente. Los gráficos de control, básicamente, entrando en materia, representan en forma de diagrama un proceso y me indican si el mismo se encuentra en control o en lo que se conoce como condición estable. Desde el punto de vista estadístico, eh, las causas que se presentan cuando el proceso está en control o estable, que generan variaciones, usualmente son de tipo aleatorio. Si las mismas son asignables o no aleatorias, asignables que tienen una causa específica, generan entonces procesos fuera de control, que obviamente van a generar unidades impactadas. Una gráfica de fuera de control, entonces, básicamente lo que va a originar es una investigación para identificar las causas del por qué ocurrieron y tomar las medidas correctivas al respecto, de tal forma de que se convierte en un mecanismo que nos permite detectar las causas asignables que pueden estar afectando negativamente la calidad de un proceso. Un gráfico de control está conformado por un eje X, el cual se indica el tiempo por número de muestras o medición seleccionada. En el eje vertical se representa el indicador de la variable cuya calidad se está midiendo. Y los límites de control se representan también como líneas horizontales sobre la gráfica en estudio. Y representan si el proceso está o no dentro del control, si se encuentra fuera de esos valores establecidos. Y también se tienen los datos de desempeño del proceso, que son los datos puntuales de las mediciones que se obtienen en el tiempo. Los gráficos de control básicamente están representados por dos tipos de gráficos, los denominados gráficos por variables eh, o los gráficos de control por atributos. Las gráficas de control por variables sirven para analizar características de la calidad de la variable continua que representan, temperatura, diámetro, espesor, y permiten determinar si existe una falla potencial de la calidad del proceso debido a la aleatoriedad del mismo. La finalidad es que buscan distinguir las variaciones por causas comunes inherentes al proceso y la variación por causas especiales o asignables que deben investigarse. Y estos gráficos representan básicamente los puntos que están fuera de los límites de control
y que requieren de un análisis para determinar qué hacer en cada caso. Los gráficos de control por variables los podemos clasificar en varias formas. Las más usuales son las gráficas X promedio, que muestra que tanto se están alejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o media de los datos. Los gráficos R, que son también muy utilizados, igual que los gráficos media R. Los gráficos R muestran que tanto es la dispersión con respecto a un proceso dentro de una muestra y lo que representa la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño de una muestra, lo que nos permite determinar variabilidad. Y con ello podemos determinar si hay que intervenir o no en el proceso. Las gráficas media y rango miden la relación entre las especificaciones de la calidad con la tendencia central y la dispersión de los mismos. Existen otros gráficos como lo son el promedio y la desviación estándar, la mediana y rango y la lectura de individuales y rango. Pero repito, los más utilizados son los tres primeros. También tenemos los gráficos de control por atributos, en que estos representan variables discretas, contrario de los gráficos que acabamos de ver, y que básicamente representan esos datos con respecto a la especificación de diseño que tenemos. Entonces, estos gráficos no se miden en una escala continua, sino en escala discrecional. Se derivan varios tipos de gráficos. Los principales que obtenemos son los P y los NP. Los gráficos P miden el porcentaje de efectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,20. Este es el valor que se ubica en el gráfico sobre el eje Y. Si ahora hablamos de gráficos NP, este valor es el número de unidades defectuosas de una muestra. Si una muestra de 1000 productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 es el valor que vamos a representar en el gráfico. También tenemos los denominados gráficos C, que representan el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo de muestreo. Y si, por ejemplo, tenemos una chaqueta de cuero y la chaqueta tiene más de 5 unidades gastadas, se considera como una sola unidad no conforme. Y los gráficos con U, que miden los porcentajes de efecto de una unidad durante un periodo de muestreo. Entonces, los gráficos de control por atributos tienen como punto clave, la distinción fundamental es que permiten monitorear una unidad como buena o mala, y utilizamos los gráficos P y NP. Y si queremos contar defectos, utilizamos los gráficos C o U. El otro tema correspondiente a esta primera parte de nuestra unidad habla de la inspección de calidad, que es uno de los temas más relevantes dentro del proceso de calidad. La inspección de calidad busca determinar y examinar las características de calidad de un producto, así como los componentes y los materiales que están elaborados o el servicio que pudiera generarse. Todo ello utilizando instrumentos de medición, patrones o equipos de prueba y ensayo que nos permiten ver si se cumplen o no los requisitos especificados en el diseño. Con la inspección lo que buscamos es que detectar productos defectuosos que salen del proceso productivo de tal forma que vayan a desecho o a reproceso. Y lo que implica es que no le lleguen a nuestro cliente productos o unidades en mal estado. De eso se trata básicamente la inspección de calidad. Dentro de la inspección de calidad se pueden detectar dos tipos de errores, que son conocidos usualmente como error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 se origina al rechazar un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de buena calidad. En el tipo 2 se da como buena una muestra que en realidad no se encuentra entre los parámetros válidos de calidad. O sea, damos por buena una unidad mala. Y obviamente eso va a generar el error de llegar al cliente una unidad dañada. En el otro caso, se generan costos adicionales porque estamos descartando unidades en buen estado y las estamos dando como malas. Tenemos varios tipos de inspección de calidad. Según el número de artículos inspeccionados, podemos tener inspección al 100%. En este tipo de inspección se comprueban todas las unidades o el universo completo de unidades dentro del proceso fabril para ver si están en buen estado. Tenemos también la inspección por muestreo,
que basado en estadísticas o a través del cual se selecciona el tamaño de la muestra y la confiabilidad de la inspección y se acuden a tablas de inspección para determinar un número de unidades a verificar. Inspección de comprobación que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad en muestras pequeñas. Inspección cero, que implica no realizar ninguna inspección ya que el proceso se encuentra en estado controlado y que todos los productos satisfacen las normas de calidad. También tenemos una clasificación según las etapas del flujo productivo. Podemos tener inspección en la recesión, que verifica que las compras se realizan dentro de las especificaciones de adquisición y que con ello evitamos que entren productos o materiales no conformes al proceso productivo. La inspección intermedia del proceso, que ocurre entre procesos para decidir si un producto o lote puede pasar al proceso siguiente. La inspección del producto, que es la inspección del producto terminado como tal, a ver si está bueno o malo, si se acepta o se rechaza. La inspección previa a la entrega, que ocurre para decidir si en qué momento se hace un envío, o el momento que se hace un envío, si cumple o no cumple con la calidad especificada, o si debe enviarse al cliente o no. La inspección durante la entrega, que se lleva a cabo en el momento del producto, se le lleva al cliente como tal. La impresión del producto almacenado, sobre todo si tienen tiempo de almacenamiento en nuestro almacén. La inspección de auditoría, que permite comprobar y identificar si la garantía de calidad y la inspección normal están funcionando en forma normal. O la inspección por terceras partes, que pueden incluir inspecciones gubernamentales o de movimientos vecinales o cualquier otra empresa que se le permita hacer una inspección sobre nuestro inventario. Con ello, entonces, concluimos lo que es la primera parte de este núcleo temático 3 y de nuestro video. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro video que tiene que ver con el núcleo temático 4 y que habla de la capacidad de los procesos. Luego explicaremos nuestra actividad sumativa número 2. La competencia específica a desarrollar en esta parte es determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Dentro del temario que involucra tenemos el concepto de capacidad de proceso, los pasos de un estudio de capacidad de proceso, lo que es la identificación del patrón de variabilidad o los métodos de estimación de la variabilidad, cálculos de índices, construcción de intervalos de confianza, comprobación de la normalidad de los datos, los índices de capacidad del proceso y de potencialidad del proceso, CPSPK, PPI, PPK, y su relación con lo que es la variabilidad a corto y largo plazo. Este es un tema muy, muy utilizado en la industria. Es importante para ustedes como ingenieros saber y conocerlo, su manejo, porque implicaría en todo caso que pudieran usarlo efectivamente en una línea de producción. Cuando hablamos de capacidad de un proceso, es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a la ocurrencia de variables accidentales. Recuerden que las variables accidentales ocurren cuando pueden ser las mismas detectadas y corregidas. También podemos definir la capacidad del proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas dadas. Cuando la capacidad de un proceso se dice que es alta, se dice que el mismo es capaz. Cuando se mantiene estable, a lo largo del tiempo se dice que el proceso está bajo control y cuando no ocurre eso, se dice que el proceso no es adecuado y que requiere de inmediatas modificaciones. En todo caso, para hacer un estudio de capacidad de proceso, primero tenemos que determinar la característica de calidad que queremos medir: peso, temperatura, presión, longitud. Y controlamos el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso, ¿ok? Aquellas que tienen que ver con mantenimiento, por ejemplo, calibraciones de pieza, errores humanos, etcétera. Tomamos la muestra del proceso, las muestras no deben ser menos de 50 y contener mínimo 250 elementos por cada una de esas muestras. Se calcula la media y la desviación del estado mediante las expresiones ya conocidas por ustedes de psicoestadística o de estadística, en las cuales encontramos la media y la desviación estándar, como la ley cuadrada de la varianza.
y calculamos los límites del proceso. Esos límites de proceso eh, se distribuyen según una curva normal y se generan o se distribuyen con la siguiente forma. Decimos que el límite de control es la medida de mi proceso. El límite superior de control es la media más tres desviaciones y el límite inferior de control es la media menos tres desviaciones. De la parte estadística, les recuerdo que tres desviaciones por encima y tres desviaciones por abajo es lo que nos convierte en 6 sigma. Y esa longitud de intervalo es lo que se dice que con un 23% y tanto de probabilidad vamos a tener un comportamiento normal dentro del proceso. Eh, Estos datos del límite superior de control y el límite inferior de control los vamos a comparar con los límites inferiores y superiores de las especificaciones de diseño de nuestro producto o proceso, eh, que es lo que finalmente nuestro cliente está esperando recibir. Si ambos o uno de ellos se encuentra fuera del límite de especificaciones, significa que nuestro proceso está generando productos defectuosos y que tenemos que tomar una medida o acción. Si los límites superior e inferior que se encuentran dentro del rango establecido por los límites de las especificaciones, significa que estamos produciendo unidades en buen estado y que eso va a satisfacer a nuestra cliente. Cuando tenemos un margen de calidad, eh, digamos, con parámetros más allá de la expectativa de nuestro cliente o dentro de la expectativa de nuestro cliente. Cuando hablamos de que nuestro proceso se encuentra descentrado, quiere decir que eh, algunos de los límites de control está por fuera de lo que son los límites de las especificaciones, quiere decir que estamos generando unidades en mal estado. Si nosotros veíamos la gráfica anterior, el límite inferior de control y el límite superior de control contenidos dentro de las especificaciones, que es lo que nuestro cliente espera, esta barra roja, nosotros estamos produciendo en este rango. Quiere decir que estamos produciendo unidades en buen estado. Pero en este caso, fíjense que el límite inferior de control está por fuera del límite inferior de especificación. En este rango de unidades se producirán productos en mal estado dentro de mi proceso. Por lo tanto, no estamos cumpliendo con lo pautado. Además que se genera un proceso descentrado con respecto al límite de control. Entonces, para ver esto, se utiliza la estimación de la variabilidad, se utilizan las medidas de dispersión como las más utilizadas para el estudio dentro de la muestra o la población, siendo la varianza, que es la dispersión promedio que presenta cada dato valorado con respecto a su valor medio. Tenemos también la desviación estándar o el coeficiente de variación como elementos y el fórmula tienen aquí, que han visto en psicoestadística semestres atrás. Los intervalos de confianza describen la variabilidad entre la medida obtenida y el estudio o la medida real de la población o el valor real de la población. Se recuerdan de estadísticas que ese intervalo de confianza usualmente lo representamos a través de una curva normal, cuya media es más o menos el parámetro de una tabla normal, Z, por la desviación estándar entre raíz de n. Ese intervalo de confianza puede ser positivo o negativo con respecto a la media y cuyo valor Z, encontramos en tablas normales, va asociado a nivel de confiabilidad. Si yo quiero tener un nivel 90% de confiabilidad en mi proceso, multiplico por 1,645. Si quiero un 95% por 1,960 y si quiero un 99% por 2,575. Eso me da entonces los intervalos más o menos de confianza del proceso. Dentro de estos conceptos tenemos dos conceptos muy particulares que se utilizan como medidores, como índice de medición en nuestros procesos productivos. El primero de ellos se denomina CP o capacidad de proceso, que refleja la capacidad que tiene nuestro proceso de producir piezas de acuerdo a las especificaciones establecidas. La fórmula que tenemos acá, límite superior de especificaciones menos límite inferior de especificaciones entre 6 sigma. 6 sigma se recuerda que era 3 desviaciones menos 3 desviaciones. Lo que estoy diciendo, si esta distancia está contenida varias veces entre los límites diferencia del límite superior menos el límite de especificaciones,
Quiere decir que mientras mayor es este volumen, esta distancia es más reducida y genera más posibilidades de tener unidades en buen estado en mi proceso, ya que el margen de fabricación estaría en forma normal dentro de estos valores y tengo un margen asociado a alcanzar el límite inferior o superior de especificaciones, con lo cual, repito, se me producen unidades en buen estado. El CP compara el ancho de las especificaciones de la tolerancia con la amplitud de la variación de la dispersión y eso genera entonces esta tablita que tenemos acá. Si nosotros tenemos que el índice de la capacidad de producción es mayor que 2, se habla de productos clase mundial que tienen una calidad 6 sigma. Si se encuentra entre 1.33 y 2, se habla que su clase de proceso es 1 y es adecuado. Ya cuando decimos que entre 1 y 1.3 estamos cumpliendo, sí, pero estamos muy cerca de, de los bordes, por lo tanto, tendremos un comportamiento más o que requiere mayor observación, mientras menos nos acerquemos a 1. Se habla de productos clase 2. Los productos clase T de 0,67 a 1 y ya inferiores a 1 decimos prácticamente que tenemos que hacer modificación, que en el caso de que sea menor a 0,67 requiere modificaciones serias en el proceso, ya que no estamos generando lo que deberíamos generar. Este índice se puede evaluar también a través de la medida de las especificaciones y se le conoce como índice modificado C sub K, el índice de capacidad real. Ese C sub K es el valor mínimo entre dos elementos, el denominado el- la capacidad de proceso por debajo y por encima. Si yo calculo el límite superior menor la media sobre 3 sigma, me genera CPL. Si genero la media menor el límite inferior sobre 3 sigma, me genera CPU. El menor de estos valores lo que me va a generar es capacidad de proceso real. Este índice va a ser igual al CP cuando la media del proceso se ubica justamente en el punto medio, ya que hay un equilibrio. Si el proceso no está centrado, entonces este valor se tiene valores diferentes y genera de interés en su análisis. Valores mayores a 1 de este índice CPK indica que el proceso está produciendo artículos que cumplen con las especificaciones dadas. Menores a 1 indica que el proceso está produciendo unidades fuera de control. Y 0 indica que la media del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, el CP lo que mide es la capacidad de potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real del proceso. En una forma muy similar ocurre el concepto de potencialidad del proceso. La potencialidad del proceso o la habilidad de potencial del proceso permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Una habilidad de proceso no es más que la distancia más o menos 3 sigma o lo que se conoce como 6 sigma. Si el CP es mayor a 1, significa que el proceso es capaz. Sin embargo, si en la industria se requiere un margen de error porque se busca que el CP sea mayor que 1.5. Si el CP es mayor que la habilidad del proceso, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejorar a nuestros clientes. Y si ocurre que son iguales, el proceso satisface satisfactoriamente las especificaciones del cliente. Pero si el CP es menor que la habilidad profesional, no se están produciendo las unidades en las especificaciones requeridas por el cliente. Los PEP y PPK se calculan como la variabilidad de un proceso en el largo plazo. Esta potencialidad de proceso real es nuevamente un valor similar entre lo denominado PPU y PPL, que nuevamente es el mínimo del mío menos el límite superior de control entre tres desviaciones y el límite de especificación menor media sobre tres desviaciones. Este valor mínimo corresponde al PPU y al PPL mínimo, es lo que nos va a dar el PPK. En resumen, o contexto, eh, los términos corto plazo y largo plazo se refieren al tipo de variabilidad que se está viviendo en un momento determinado. El corto plazo mide el proceso centrado a través de CP, el largo plazo a través de PP, si no está centrado a través de las capacidades reales del proceso, y con límite superior CPU y límite inferior CPM.
Tanto en el corto plazo como mejor dicho, en el corto plazo, la capacidad potencial del proceso, CPI y CPK, se enfoca en la variación que es relativa al proceso. Esto se maneja suponiendo que tenemos un estado de control estadístico que solamente está afectado por causas comunes, variables intrínsecas, estables y predecibles dentro del proceso. Eh, Cuando existe variabilidad, se estima la misma a través de la división estándar del proceso y se busca con los cambios a largo plazo eh, mejorar el dicho potencial que pueda alcanzar ese proceso. Entonces, se mide únicamente la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso potencial. No considera centrado. CPK mide la capacidad potencial considerando el centrado. Y ambos muestran lo bien que puede funcionar en un momento dado si se eliminan las variaciones entre los dos. Para el largo plazo se enfoca en la variación total del proceso, se mide el desempeño real o el rendimiento general del proceso, tanto como lo experimentan los clientes a lo largo del tiempo. Utiliza la división estándar global de todos los datos recopilados, incluye variabilidad y genera un índice PP que mide la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso real, y PPK que mide el desempeño real considerando el centrado de la medida del proceso con respecto a los límites de especificación. Acá nuevamente tenemos una especie de resumen de lo que les acabo de escribir anteriormente y más detalladamente lo tenemos acá en los procesos de definición, el horizonte temporal, el supuesto del proceso y el uso principal que tiene cada uno de ellos. Cuando tenemos un proceso no acto, se determina que las unidades no están dentro de las especificaciones dadas, debemos mejorar el proceso, cambiar el proceso por uno mejor, cambiar las especificaciones, lo cual no se recomienda, se debe rediseñar el producto, impresionar el 100%, lo cual es ineficiente y costoso, obtener una revisión o permiso de aceptación temporal, tercerizar la elaboración de las partes en caso de que sea posible y dejar de hacer el producto, lo cual no es recomendable. Debemos buscar estas alternativas de solución. Todo este tema entonces nos lleva finalmente al desarrollo de nuestra actividad sumativa 2, que es un cuestionario. El cuestionario está basado en todo material que tenemos en nuestro sistema cargado y que usted debe leer cuidadosamente para asegurarse de la comprensión de las preguntas del cuestionario. El cuestionario está basado exclusivamente en ese material. Se puede complementar con otra información externa, pero está basado en ese material. Busque administrar el tiempo de manera efectiva para poder responder. Recuerde que tiene una hora para responder las 10 preguntas, por lo cual administrar su tiempo para que le alcance el periodo de la prueba. Revise las respuestas antes de enviarlas, de tal forma de que pueda detectar errores antes de enviar a corrección. Las actividades sugeridas para este aprendizaje autónomo: realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, elabore conclusiones con base a las lecturas realizadas, haga lectura de la guía de herramientas de control estadístico de mi persona que tiene colocada en el sistema con respecto al tema, y investigue videos en YouTube con los siguientes títulos: capacidad de proceso, intervalo de confianza de los índices, normalidad de datos, de normalidad de Excel, índice CP y CPK, CPP y PPK. Nuestra evaluación tiene una ponderación máxima del 50%, instrumento de evaluación es registro de observación, y tenga presente que en caso de que se equivoque, la plataforma virtual le permitirá realizar otros 2 intentos, para un total de 3 intentos, en los cuales se considera por el sistema la puntuación más elevada. La fecha de entrega va del 11 de mayo a la medianoche hasta el 2 de junio a la medianoche. Con fecha límite 2 de junio también a la medianoche. Si usted no entrega en su periodo, lamentándolo mucho, no hay posibilidad de abrir el sistema para la presentación del cuestionario. Usted tendrá nota mínima en el mismo. Vigile la elaboración del mismo. Tampoco es recomendable hacerlo de primero. Haga primero la actividad sumativa 1 y después realice la actividad sumativa 2.
Cualquier duda, pregunta o inquietud que usted tenga bien, eh, la podemos desarrollar a través del foro de dudas, quise decir, y la mensajería. La mensajería la reviso casi diariamente, entonces por allí podrán hacer cualquier pregunta y inquietud. Recuerde que la nota es el 50% de esta sumativa de la nota total del periodo. De ahí la importancia en que haga la mejor prueba posible o realización de cuestionario. Les dejo mi Twitter, mi Instagram, de cualquier inquietud. Les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de su actividad, reiterándole que estoy completamente a la orden, tanto para preguntas que tengan con la actividad sumativa número 1 como la sumativa 2. El tiempo es corto, recuerde que hay problemas eléctricos, traten de no dejar las cosas a última hora, desarrollenlo lo antes posible, cosa que pueda entregar en tiempo perentorio y sin tipo de inconveniente. Eh, Dicho esto, no me queda más que despedirme, deseándole todo lo mejor y nos vemos en otra oportunidad. Éxitos. Hasta la próxima.